Muchas gracias por la oportunidad que se me da de hablar sobre este tema de lo que es la legalización de la píldora anticonceptiva, o más conocida como la PAE, ¿verdad? Que ha venido a tener un impacto de polarización sobre este tema, si se debe considerar un método anticonceptivo o si este es abortivo, ¿verdad? Bueno, para iniciar, se debe decir de que ha tenido cierta renuencia en lo que son algunos círculos de la sociedad civil, como la Iglesia Católica, que la cual considera que esta atenta contra la vida del ser humano, ¿verdad? Y los juristas también están poniendo sus criterios en donde si este uso legal o si se considera una tentativa por lo que es el aborto, ¿verdad? Es evidente que hace falta una capacitación apropiada a los proveedores de servicios de salud para difundir la correcta información a los posibles usuarios acerca de este mecanismo de acción y beneficios de métodos anticonceptivos, ¿verdad? También se debe orientar a las personas a quienes principalmente van a usar uso de esta y dónde se debe hacer, que es en la parte educativa. En general, en América Latina no existe suficiente información sobre este uso y y para qué es el uso de estos métodos anticonceptivos. Más que un tema legal, se vuelve un tema de valores educativos y de valores morales, porque porque se considera que hay cierta vulneración de algunos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la educación sexual, algunos derechos de las mujeres, que han estado en una lucha enérgica durante mucho tiempo para que se les apruebe el uso de esta pastilla, ¿verdad? Existen argumentos en los cuales se considera que no es un aborto. ¿Por qué? Porque, como lo menciona algunos tratados internacionales a los cuales Honduras está suscrito, como la Declaración de los Derechos Universales en el artículo 3, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. La Declaración de los Derechos del Hombre, en el artículo 1, dice que el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad de la persona están amparados estos derechos. También en la Carta Magna de la Declaración de los Derechos de las Mujeres existe la, la, la parte legal en donde ellas pueden decidir sobre su cuerpo. En la Constitución de la República, en el artículo 65, habla sobre que el derecho de la vida es inviolable. Eh, en las normas secundarias, como el Código Penal, en el artículo 126, ya dice que es el aborto, que es una muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto, quien intencionalmente cause un aborto y debe ser castigado con las penas que ya están o las normas este código penal, ¿verdad? Eh, Algunos requisitos que se deberían de cumplir para obtener el uso de la píldora anticonceptiva. Bueno, este uso debe estar regulado por lo que es el Estado, ¿verdad? De una manera integral. Debe estar más que todo por la Secretaría de Salud, porque ellos son los que deben medir los parámetros en los cuales cómo va a ser asumir el control, el uso y distribución y consumo de este método anticonceptivo y las normas de acceso de las causas farmacéuticas. ¿Cómo afectaría la legalización de la píldora anticonceptiva de emergencia a la educación sexual en el país? Bueno, esta respuesta varía desde la polarización que existe, como lo venía mencionando, ¿verdad? Honduras es uno de los 5 países de América Latina que no permitía el uso de la píldora del día después. Esta que debería ser gratuita en los centros de salud y también se conseguiría sin receta farmacéutica, ¿verdad? Los grupos feministas consideran esto una victoria, ya que fue firmado por parte de la presidenta, señora Mara Castro, el uso de la pastilla y la aprobación. La conferencia episcopal dio una entrevista en la cual él dice que es una tentativa porque se va a encontrar un desenfreno sexual por el uso de esta pastilla y qué papel juegan los grupos religiosos y conservadores sobre la legalización de la pastilla. Bueno, como he venido mencionando,
los grupos religiosos y conservadores que están en contra de la legalización y uso de la pastilla, lo ven como un desenfreno. Esto va a variar dependiendo el nivel educativo en el cual al cual nosotros estamos expuestos, ¿verdad? Porque se deben colocar orientadores sexuales en las escuelas, el involucramiento de los padres, que debe ir referente a psicólogos, o los médicos, los orientadores, que deben estar con la población que son mayores de 21 años, ¿verdad? Que son las personas que asisten a los centros de salud y debe darse de una manera integral, en todo este tipo de aspectos educativos, social, económicos, ¿verdad? Porque esto conlleva a muchos aspectos. Las experiencias de implementación de la píldora, bueno, se ha logrado se ha visto que la educación en América Latina, los resultados han sido negativos, ¿verdad? Porque no existe una orientación en este tipo de aspectos y se siguen hablando de vulneración de este tipo de derechos. Que tiene efectos colaterales también. Los métodos anticonceptivos tienen efectos colaterales como las náuseas, los vómitos, la sensibilidad de las mamas, pero quien puede dar un mejor aspecto de este tema sería un médico o un químico farmacéutico, ¿verdad? Debe integrarse también la Fiscalía de la Mujer, el Congreso Nacional de la República, eh, combinando los aspectos de salud y educación como lo he venido mencionando, para tener un uso adecuado de las normas de cómo se debe hacer el uso de este tipo de medicamentos. Muchas gracias.